Dios les bendiga, hermanos. Voy a abrir el micrófono. Damos gracias al Señor por esta hermosa tarde que nos da el privilegio de estar juntos y venir y aprender de la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por el pastor que vemos que ya se está recuperando. Más en esta temporada vienen llegan los virus, afecta el cambio de clima, pero damos gracias al Señor por los que ya se están recuperando. Dios es bueno y está al cuidado de nosotros. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 39, versículo 1 al 9, aunque el hermano Samuel tocó este punto hoy en la mañana, yo dije, no, ya tendré que salir y estudiar otra meditación, pero no está de más volver a ¿cómo se llama? A estudiar la palabra del Señor, porque Él habla de muchas maneras a nuestras vidas. Y el tema de esta tarde es un ejemplo de mayordomía. Vamos a leer desde el 1 hasta el 9. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice, llevado pues José, lo vamos a hacer alternadamente, ¿qué les parece? Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo en Egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos desde ese día. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino de paz y comida. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él lo dijo, y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haré yo este grande mal y pecaría contra Dios? Vamos a orar y pedir la dirección al Señor. Amante Padre que estás en tu trono de gloria, Señor, en esta hermosa tarde estamos agradecidos contigo, Señor, por el privilegio que nos das de estar congregados en tu nombre. Gracias, Señor, por este mes en la cual, Señor, estudiamos, Señor, la mayordomía, Padre, y esa responsabilidad que tú has dado a cada uno de nosotros como hijos tuyos. Ayúdanos, Padre, a entender cada día y poner por obra tu palabra, Señor. Padre, ayúdame y socórrame, Señor. Que yo me pueda esconder tras de ti, Señor, y que tu palabra sea expuesta, Señor, y no mis pensamientos, Señor. Abre, Señor, nuestro entendimiento y reconozco, Padre, que soy poco en palabras, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, y que ellos puedan poner sus ojos, Señor, sobre tu palabra, Señor, y que tengamos la actitud como los deberes, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le puse por ejemplo, o por tema, perdón,
un ejemplo de mayordomía. Dios es el dador de grandes bendiciones, tanto como materiales como espirituales. Al recibir esas bendiciones, el cristiano llega a ser responsable ante Dios por ellas. Y podemos ver lo que dice Salmos 24:1 antes de llegar a nuestro pasaje que hemos leído, y yo le invito a usted a que corra ahí a Salmos 24:1. O sea, de Dios son todas las cosas, todo lo que nosotros percibimos, lo que nosotros vemos, es todo de Él. Absolutamente todo de Él, porque Él lo creó, Él lo hizo. Amén. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Voy a esperar a que lo encuentren todos. Tenemos 40 minutos. Y ustedes se van a las 6, ¿verdad? Ok. Dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Él. Él lo hizo. Nosotros solamente somos administradores. Él nos ha llamado a ser mayordomos. Somos los responsables de cuidar lo que Dios nos ha dado. Todo lo que el Señor le ha dado a usted, llámese los bienes materiales, su cuerpo mismo, su vida espiritual, todo es del Señor. El hermano Sammy enseñaba en la mañana, y voy a leer qué significa también mayordomía, que es casi lo mismo lo que el hermano estaba diciendo. Mayordomía es administrar y cuidar fielmente todo lo que Dios nos ha dado. Mayordomía es la responsabilidad de administrar los recursos que Dios nos ha confiado, como el tiempo, las habilidades, las posesiones y la creación, rindiendo cuenta a Él por su uso. Nosotros lo único que tenemos que reconocer es que Él es dueño de todas las cosas. Si usted lo ha entendido, hermano, entonces a usted se le va a hacer mucho más fácil administrar lo que el Señor le ha encomendado, lo que el Señor le ha dado. ¿Qué es un mayordomo? Un mayordomo es uno que cuida y que atiende los negocios de otra persona. Les mencionaba yo, y por eso puse por título un ejemplo de mayordomía, y ese fue José, hijo de Jacob. Dios tenía propósitos tanto como en el pueblo hebreo, en la familia de José. Probablemente él como joven no entendió lo que estaba pasando, porque en el primer versículo dice en Génesis 39, vamos a regresar ahí, Génesis 39, del 1 al 9. Llevado pues José a Egipto, es decir, los hermanos de José vendieron valga la redundancia, José, a los ismaelitas. Entre ellos no había esa hermandad. Ellos tenían un celo contra su hermano y ellos decidieron matarlo. Pero uno de sus hermanos dijo: no, mejor, ¿qué les parece? Lo vendemos. Mientras que los ismaelitas venían y ellos lo vendieron a ellos por 20 monedas de plata. Y este muchacho lo compró nada más y nada menos que Potifar, se podría decir la mano derecha del faraón. Era el general del ejército, si no estoy mal, o el capitán del ejército. Entonces este hombre lleva a José a Egipto, pero a mí me impresiona tanto de que nosotros como hijos de Dios, en primer lugar, nosotros tenemos que dar a conocer a Cristo con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de actuar.
Porque si usted ve ahí en en el versículo 2 dice, mas Jehová estaba con José. Eso a mí me llama mucho la atención. José conocía y sabía quién era su Dios. Probablemente cuando Potifar ya pagó por José, obvio que empezó a platicar con él. Probablemente Potifar sabía quién era Abraham. Tal vez lo había escuchado a oídas y dijo, este muchacho, la verdad, sí me conviene. Y ahora sí que valió la pena pagar por él, porque Jehová estaba con José. No negó de dónde era él y en quién creía. Nosotros como cristianos no debemos de negar quiénes somos, porque yo sé que usted está trabajando así como yo valga la redundancia, en su trabajo, y usted no puede negar a Cristo. Más bien, lo que debemos de hacer es que Cristo sea visto en nuestras vidas, porque somos de Él, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Efesios capítulo 2, versículo 10, si no estoy mal. Entonces Dios nunca abandona a sus hijos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Por eso Jehová estaba ¿con quién? Con José. En el versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ya está José ahí en su casa y dijo, bueno, ahora veo que este muchacho cree en Dios, aunque él obvio que no creía en Dios, pero le llamó la atención el Dios en quien creía José. Potifar vio algo muy diferente en José. Potifar se interesó más en José, vio su manera de ser, su comportamiento y no cayó nada de qué familia o de dónde él iba. Era nada más y nada menos que de la familia de Abraham. Probablemente en la plática que tenían, no estoy diciendo yo que es así, pero podemos pensar un poco. O sea, es obvio que tu patrón se va a interesar de ti, de dónde eres, qué haces los fines de semana, cuál es en qué pasas tu tiempo probablemente. Y él dijo, este muchacho me conviene. Y vio, si usted pone su mirada en el versículo 3, y vio su amo. ¿Qué vio su amo en José? Que Jehová estaba con él. Por eso yo menciono, si nosotros como hijos de Dios, nuestro patrón en este caso, ve que tú eres diferente a los demás, obvio que se va a interesar más en usted, porque usted es diferente que los demás. ¿Por qué? Porque somos criaturas nuevas. Ya no somos las mismas personas. Probablemente Potifar dijo, este es un hijo de Dios y confío en él que hará grandes cosas en mi casa. Potifar probablemente dijo esto, este muchacho realmente me conviene. En el versículo 3 dice, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces Potifar empieza a entregarle, a confiar en él. Probablemente él empezó, uno nunca sabe qué fue lo que él empezó a hacer, porque la Biblia no da detalles, pero probablemente él le encargó algo fácil de hacer, pero vio que empezó a prosperar en sus manos. Es igual como cuando usted está trabajando, porque en primer lugar usted le ha pedido al Señor, Señor, dame un trabajo, y el Señor sí lo da. Pero mi pregunta es, cuando usted tiene ese trabajo, ¿empieza a renegar o le da gracias al Señor? Le hago la pregunta. Creo que muchas veces, alguna vez lo hicimos. No me gusta este trabajo, tengo que madrugar, luego salgo cansado, no aguanto más. Oye, pues si primero le estabas pidiendo al Señor,
Y después, ¿por qué renegamos? En vez de decir, Señor, ayúdame a hacer mi trabajo para que este hombre, esta persona que no te conoce a ti, sea alcanzada por medio, no es que por medio de mí, sino por mis acciones, para que vean que tú estás en mí, que tú habitas en mí. Era un hombre confiable y Potifar tenía buenas ganancias. José, después de ser un siervo, llega a ser mayordomo en la casa de Potifar. Versículo 4. Así halló José gracia en los ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Hermanos, mencionaba hace ratos, cuando usted empieza un trabajo, acuérdese, si usted le pidió al Señor, y vamos a ver unos pasajes, que el Señor nos enseña a nosotros que sí, tenemos que trabajar como si le estuviéramos trabajando al Señor, porque Él nos ha dado ese trabajo. Pero si usted vive renegando en su trabajo, mi pregunta es, ¿cuándo usted va a escalar entonces de posesión? Nunca. Vemos a este hombre, empezó a trabajar desde abajo para que Potifar le entregara todo, su casa, todos sus bienes materiales, todo lo que había en el campo. ¿Quién no se va a alegrar tener un servidor, un trabajador? Yo creo que, pues obvio que la persona en este caso se sintió feliz, contento, porque estaba ahí un hombre que estaba haciendo bien las cosas. El 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder todo lo que tenía. José fue un mayordomo en 3 aspectos. Probablemente hay muchas más. Yo le podría, si estudiáramos más a fondo, yo le estoy dando nomás una, ¿cómo le diría? Por encima. Pero para eso nosotros, cuando estemos ahí meditando la palabra, podemos estudiar más. En primer lugar, cuidar los bienes de Potifar. En segundo lugar, cuidó su testimonio, es decir, su conducta y su honestidad. Punto número 3, cuidó su cuerpo, su mente, al no caer en la tentación. Es decir, él fue íntegro. ¿Sí me estoy dando a entender? Punto número 1, cuidar de los bienes de Potifar, y lo encontramos en el versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Un hijo de Dios trabajando, cuidando de los bienes de alguien que no es cristiano, que no creía en el Señor. Empezó a prosperar, como decía hace ratos este hombre, todo lo que tenía. Dios bendijo ahora sí que por causa de José. Mi pregunta es, donde yo estoy trabajando, ¿es bendecido esa persona por mi causa? Por eso mencioné hace ratos cómo yo me conduzco en el lugar donde yo estoy trabajando. O el patrón me está viendo que todo el tiempo estoy renegando. Y más si él sabe que yo soy cristiano, pregunta, ¿qué concepto va a tener de mí? Pregúntese, ¿será un buen concepto? No. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, como administradores, como siervos del Señor, tenemos que dar lo mejor de nosotros en el lugar donde estemos. Porque gracias a Él
que nos ha dado todas las cosas y nosotros debemos de cuidar, porque este hombre cuidó de los bienes de esta persona que no creía en Dios. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. La vida de un converso puede ser bendecido a través de los hijos de Dios, porque Dios es visto en la vida del creyente. Jehová prosperó la casa de Potifar. Hubo abundancia en todas las áreas. Probablemente fue una hacienda muy reconocida porque había gente bajo su cargo. Fue honesto en todo. Nunca hizo algo incorrecto. No pasó por su mente sacar ventaja de lo que estaba en sus manos. Sabía que Dios estaba con él. Cuando un creyente tiene temor a Dios, sabe que Dios lo está viendo. José no sacó ventaja de nada. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver la honestidad. Y la semana pasada, si no mal recuerdo, el pastor nos habló de la honestidad y de la integridad, y ahí podemos ver en la vida de José este ejemplo. José fue honesto en todas las áreas, en todo lo que él hizo. ¿Cómo cuido yo de los bienes materiales que Dios me ha dado? Lucas capítulo 12, versículo 15, yo lo voy a leer. El Señor Jesús dijo, y les dijo, mirad y guardaos de la avaricia, es decir, la inclinación desordenada a las riquezas, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. José estaba conforme de lo que Dios le había dado. No vemos que José está cuestionando a Dios porque estaba en la casa de Potifar. El hermano Sammy hacía mención de esto. Es verdad, cuando tú vas a cuidar de los bienes del Señor, de todo lo que el Señor te ha dado, probablemente vas a pasar por circunstancias muy difíciles, como podemos ver en la vida de José. Pero podemos ver que José no está cuestionando al Señor por qué estaba allí. Porque si nosotros leemos todo sobre la vida de José, cuando después se encuentra con sus hermanos, ¿y cuál fue la reacción de él hacia ellos? Es verdad que él los llamó, e inclusive cuando se dio a conocer, lo primero que pasa en su mente de ellos es, ahora sí, no vamos a escapar de él porque nos va a pagar y al doble, ¿no? Pero él les dijo, no tengan miedo. Es porque Jehová quería que nuestro pueblo, o sea, lo estoy parafraseando, que nuestra familia, nuestra nación, no muriera de hambre. Estos eran los propósitos del Señor. Probablemente usted puede pasar situaciones tan difíciles en el área donde usted está trabajando, pero si usted es fiel al Señor, Dios va a respaldar lo que usted está haciendo, porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 10. Yo le invito a que vaya allá y después volvemos a Génesis 39. Ya que el hermano no se tomó el agua, me lo voy a tomar, hermano. Primera Timoteo 6 al 10. ¿Sí lo tienen? Dice la palabra del Señor, pero gran ganancia es la piedad. A ver, pero gran ganancia es la piedad. Gran ganancia es la sumisión. Gran ganancia es verdad que tal vez yo no tengo posesiones. 6 al 10. Sí lo encontraron. Pero gran ganancia es la piedad, es decir, la sumisión. Aunque yo no tenga recursos, pero yo sé que yo cuido de las cosas del Señor.
Gran ganancia es la piedad que usted ahorita está aprendiendo de la palabra del Señor y está congregándose y aprender más. Amén. Todo lo que implica seguir a Cristo, hacer su voluntad, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Porque eso es lo que debemos de entender, hermanos. Porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. A cada uno de nosotros va a llegar su día y Dios va a llamar a su presencia. Como yo me les pueda adelantar o como no. Porque algún día todos vamos a enfrentar la muerte. Qué bueno que el Señor le ha dado tal vez a usted en abundancia. Pero la pregunta es, ¿se va a llevar todo lo que ha acumulado? No. Todo se va a quedar. Hasta yo a veces le digo a mi esposa, hasta problema deja uno a la familia después, porque ahí están los hijos peleando por las cosas, ¿no? Entonces la palabra del Señor es bien clara, porque nada hemos traído en este mundo y nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mencionaba yo, José no cuestionó nada. Él se conformó con lo que él tenía y lo que él quería hacer era trabajar y cuidar de los bienes de Potifar, pero también él pensó que todo lo que Potifar poseía no era de él, sino era del Señor. Y podemos ver la otra cara de la moneda. En el versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, es decir, cambian a Dios. Y después, ¿qué hacen? Empiezan a idolatrar las riquezas de este mundo. Caen en lazo y tentación. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y es verdad, puede pasar eso, hermano, hasta en un cristiano. Obvio, está diciendo, se extraviaron de la fe. Cuando usted ya le está poniendo atención a las cosas materiales y puede caer en tentación, ¿de qué manera? Cuando su patrón también lo puede usar de otra manera y le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar más y quiero que me trabajes los domingos. Y te voy a pagar al doble. Pero ¿qué va a pasar con usted? Su corazón entonces se va a endurecer, se va a endurecer, se va a endurecer y después usted no quiere nada con el Señor. Y después usted va a ser traspasado por muchos dolores. Va a pasar por situaciones difíciles en las cuales todo lo que usted va a llegar a poseer, ni eso lo va a sacar a usted del atoradero que ya ha tenido, porque dejó a Dios y usted siguió las cosas de este mundo. Nuestra vida no consiste en las cosas que poseemos. Dios no nos bendice económicamente para acumular cosas para nosotros mismos, sino para usarlos para la obra del Señor, para su honra y su gloria. Debemos de vivir de tal manera que podamos entregar más para la obra del Señor. En segundo lugar, ya casi voy terminando, José cuidó su testimonio, su conducta y su honestidad. Dios quiere que todo lo que nosotros hacemos, que Él sea exaltado en nuestras vidas. José fue un gran testimonio y sigue siendo, porque Dios lo usó para que quienes no conocían a Dios y vieran que Dios está siempre con los que le aman.
La conducta de José fue un hombre sumiso, respetuoso. Su sí fue siempre sí, su no, no. Su honestidad fue veraz, sincero y recto en pensamiento, en palabra y en acción. José eligió no mentir, no robar, no estafar ni engañar de ninguna manera. Potifar vio lo honesto que era José. Potifar estaba seguro que José no le iba a fallar en cuanto al cuidado de sus bienes, de su casa y hasta aún de su esposa. Potifar entregó todo en las manos de José y podemos verlo en el versículo 6 de Génesis 31. Génesis 31, versículo 6. Y podríamos hablar de muchos ejemplos en la Biblia. Muchísimos ejemplos. Podríamos hablar de Noé, de David, de todos los siervos del Señor. ¿Sí lo tienen, hermanos? El 6. 39, 6. ¿Qué dije? 31. Perdón. Ya estoy. Me disculpan. 39, 6. ¿Sí lo tienen? Esto fue lo que hizo Potifar. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella apariencia. José tenía temor de Dios. José sabía que tenía que cuidar de los bienes de Potifar como si fueran los bienes del Señor. Vamos a ir corriendo a Efesios. José no tenía la Biblia como nosotros lo tenemos. Pero más sin embargo, José aprendió de la palabra del Señor. Su bisabuelo Abraham le habló a su abuelo Isaac. Isaac le habló a sus hijos. Y también Jacob a sus hijos. Si lo encontraron, a ver si no les dije el pasaje correcto. Efesios 6, 5 al 8. Esto es para todos y esto es lo que hizo José. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Qué dice? Con temor y temblor, con sencillez de corazón. ¿Como quién? Como a Cristo, no sirviendo al ojo. Es decir, me muevo y hago que estoy trabajando porque el patrón me está mirando, pero ya después de que él se va, entonces yo me voy a sentar. No, porque los ojos de Dios están sobre ¿quiénes? Sobre nosotros. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como ¿qué? ¿A siervos de quién? De Cristo, de corazón, haciendo ¿qué? La voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Dios no se queda con nada. Dios siempre va a respaldar a sus hijos porque Él los ve, Él los mira. Y podemos ver en José, por eso este hombre vio que Jehová estaba con él. Punto número 3. José fue un buen mayordomo, un buen administrador, porque él también cuidó de ese cuerpo que Dios le dio.
cuidó también su mente y su corazón para no caer en la tentación. Es decir, él fue un hombre íntegro. ¿Se acuerdan del ejemplo que puso el pastor la semana pasada? Y este ejemplo lo encontramos en José. La honestidad de José es que él entregó todo a cabalidad en las manos de Potifar. Pero ¿qué hubiera pasado? Que solamente hubiera sido honesto, pero no íntegro. Podemos ver y nosotros como hijos de Dios debemos de aprender. Es verdad que nosotros vamos a ser tentados. De muchas maneras, acuérdense, hermanos, que tenemos un enemigo que no descansa. Pero también ese enemigo duerme contigo. Y ese es tu carne. Todos los días lo traes contigo. Es tu... Ahí donde tú vas, ahí va, no te deja. Pero también hay otro enemigo. ¿Cuál es? El mundo. Como dice aquel dicho, el que no tranza, no avanza. No, nosotros como hijos de Dios debemos de hacer la voluntad de Dios. José cuidó su mente y su corazón porque él iba a ser tentado en cualquier momento, porque miraba que la esposa de Potifar estaba en casa, aún más cuando ella empezó a insinuar. Sabía que José sabía que Dios lo estaba mirando. Nosotros como hijos de Dios es lo que debemos de tener en mente, hermano. Si yo hago esto, agarro aquello y me llevo aquello, pero debo de pensar, ¿me lo llevo? Si me lo llevo, yo sé que es del Señor y estoy haciendo algo incorrecto. Siempre les decía yo a mis hijos, hijo, para eso Dios te dio la boca, habla y pide. Si Él dice sí, llévatelo. Si Él dice no, pues no. Somos hijos del Señor. Y era José. Dios no esconde cómo era José. Da los detalles. Si usted lo mira ahí, en el versículo 7, la última frase. Y era José ¿de qué? Hermosa semblante y bella apariencia. Perdón, a ver. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Gracias, pastor. O sea, era un hombre guapo. ¿Cómo dicen en inglés, handsome? ¿Así? Dice, bueno, era un hombre atractivo. Entonces, Dios no esconde hasta cómo era José. Y la mujer de Potifar empezó a seducirlo y a poner sus ojos sobre él. En el 7, la mujer de Potifar empezó a seducir a José. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Proverbios capítulo 5, versículo 3, nomás se los voy a leer. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Hermanos, jóvenes, debemos de huir de la tentación. Huye, corra. Como aquel dicho que dice, patitas, ¿pa' qué te quiero? Vámonos. José fue un hombre íntegro. Él no cedió a la tentación. Íntegro es ser completo, honesto, leal en todas las áreas de la vida.
viviendo en coherencia con los principios divinos, incluso cuando nadie está mirando. Se relaciona con la honradez, la pureza de corazón, la fidelidad a Dios y al prójimo y la rectitud en las palabras y en acciones, en lugar de la manera conformidad con las normas morales. Si usted puede notar en el versículo 8, y en el versículo 9 lo que es la honestidad y la integridad de José. ¿Sí lo puede alcanzar a ver, hermano? Lo leemos. Usted me puede decir, aquí veo la honestidad y la integridad de José. El 8 dice, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo en lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. ¿Verdad que alcanza a ver qué? La honestidad. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa, me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y dice, y hace como una pregunta, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Nosotros debemos de cuidar nuestra mente, nuestro corazón, para no ceder a la tentación. El apóstol Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, nomás lo voy a leer, y dice, huid de la fornicación, huid, corran. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El versículo 10. Hablando ella a José cada día, o sea, esto no lo hizo una vez, sino muchas veces. Hablando ella con José cada día y no escuchándola, él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. El 11, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hermanos, como buenos administradores, como siervos del Señor, un hijo de Dios va a ser tentado. En cualquier área, podemos ver en esta área donde fue tentado José. Tal vez usted dirá, como yo no soy guapo, yo no soy atractivo, pero puedo ser tentado en otras áreas. En otras áreas. Pero la pregunta es, ¿qué debo de hacer? ¿Agarrar lo que es mío? Entonces no soy un buen administrador. Hay muchas áreas en las cuales, como hijos de Dios, ha puesto en nuestras manos. Tomé este ejemplo de José, pero el mejor de los mayordomos es nuestro Dios, es nuestro Salvador. ¿Se acuerdan cuando Él multiplicó los panes y los peces y dio de alimentar más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños? Todos comieron de ese milagro que Él hizo. Pero hay algo muy importante, les debo el pasaje, y si alguien lo sabe, lo puede decir, la verdad se los debo. Hay algo que me llama la atención. Cuando terminaron de comer, el Señor Jesús mandó a que se recogiera todo lo que había sobrado, ¿sí o no? Hermanos,
Todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos es de Él. ¿Usted desperdicia lo que el Señor le ha dado? ¿Usted es un buen mayordomo en su hogar? ¿Usted es de aquellos hoy en día que se deja de llevar por la moda? Se compra algo y se lo pone una vez y después a la basura. O como mencionaba el hermano Sammy, y es una triste realidad. Usted ya está haciendo fila para sacar el nuevo teléfono que sacó y todavía le sirve el que tenía, pero usted quiere estar a la moda y demostrar que usted tiene también como los demás. No sé, una vez estaba bromeando, a veces me gusta hacerlo y digo, pues para reírnos, ¿no? Pero salió ahí en las redes sociales que una señora tenía, pues yo sé que lo estaban haciendo para ganar likes, ¿no? Pero el muchacho se le acerca y le dice, ¿me presta su teléfono para yo hacer una llamada? Es que no tengo saldo. Y le dice, ¿pero traes iPhone? Sí, traigo iPhone. Pero quiero usar su teléfono. No, es que no tengo saldo, pero sí traigo iPhone. O sea, ni tenía para tener para pagar la mensualidad, pero traía iPhone. ¿Usted quiere hacer eso? Muchas veces caemos en la tentación del mundo según para aparentar y que vean los demás. Hermanos, debemos de estar conformes como dice la palabra del Señor. Habiendo sustento y abrigo, debemos de estar conformes. Debo de ser un buen administrador. ¿Y qué más? Hermanos, debemos de pensar en aquellos que aún no han sido alcanzados. No sé si nosotros somos la única iglesia. Espero que los demás estén trabajando. Gracias a Dios que podemos aportar para aquellos que están predicando el Evangelio en otros lugares. Yo debo de pensar en aquella persona que no ha venido a los pies de Cristo. De esa manera también yo puedo ser un buen mayordomo, porque debo de invertir en la obra del Señor. Algo que mencionaba el pastor hace ratos. Esta es nuestra casa, así como José administró en la casa de Potifar. Este es el lugar donde nosotros nos reunimos. Y él mencionaba hoy en la mañana, hermanos, qué bueno que usted ve las necesidades que hay en la iglesia y el Señor quiere que le sirvamos y que podamos ver todas las necesidades que hay. Es verdad que no es molestoso a que vengan y que le digamos al pastor, es que hace falta aquello. Pero si usted ya observó, hermano, la verdad para mí fue de llamada de atención y qué bueno que el pastor como siervo del Señor lo mencionó. Nosotros debemos de ver, ¿por qué? Porque somos servidores, somos mayordomos, tenemos que trabajar para la obra del Señor. A eso hemos sido llamados. El que quiere ser mayor allá en el reino de los cielos, ¿qué dice la palabra del Señor? Debe de ser, ¿qué? Un siervo. Ese es nuestro llamado. No para ser servidos. Si el Hijo de Dios, que está estando en su trono de gloria, Él tuvo que tomar forma de hombre para venirnos a servir a nosotros, para darnos a la salvación. Pregunta, ¿quiénes somos nosotros? Somos unos pecadores y no somos nada. Gracias a Él que tuvo misericordia de nosotros, que tuvo compasión de nosotros y nos ha dado la salvación. Casi nada, ¿verdad? La salvación. Usted no lo ganó por mérito propio. Usted no lo ganó porque usted lo merecía. No, la Biblia es bien claro que la ira de Jehová, de Dios, estaba sobre nosotros. Gracias a Él que vino a morir, vino a dar su vida por nosotros en la cruz. Ahora nos ha dado la salvación que no nos ha costado. Hermanos, seamos buenos mayordomos, administrar los bienes del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Que el Señor sea exaltado en nuestras vidas. Hagamos su voluntad.
Y vamos a ser despedidos de una vez. Entonces, oremos. Padre amado que estás en tu trono de gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta hermosa tarde. Gracias, Padre, porque podemos ver, Señor, y tú has dejado plasmada, Señor, escrita en las Sagradas Escrituras, que son tus palabras. Y ver el ejemplo de aquellos hombres que fueron íntegros, honestos, Señor. Y podemos ver que tú estabas con este hombre llamado José. Y nosotros sabemos que tú estás con nosotros. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos, Padre, a que seamos de testimonio vivo delante de aquellos que no te conocen, pero empezando desde nuestro hogar, Señor. Ayúdanos a ser buenos mayordomos en nuestra casa, Señor, a poder dirigir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, Señor, y que seamos de buen testimonio, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano que está en este lugar, Señor, y los que puedan escuchar tu palabra, Señor. Seas tú obrando en cada corazón, mi Dios. Te ruego, Padre, que al salir de este lugar, Señor, seas tú llevándonos con bien, Señor. Y te damos gracias, Padre, por un inicio más de semana, Señor. Seas tú obrando en cada uno de nosotros y poner por obra tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que tengan feliz tarde.